Muy buenos días, jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Continuando con nuestras clases de cívica, hoy vamos a ver constitución política. ¿Qué es la constitución política? Una constitución es un texto codificado de carácter jurídico político surgido de un poder constituyente. Un poder constituyente va a crear a una constitución política que tiene el propósito de constituir la separación de poderes. Mira, atención, definiendo y creando los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial, que anteriormente estaban unidos o entremezclados. Define sus respectivos controles y equilibrios. Además, es la ley fundamental de un Estado. La ley fundamental de un Estado, muchachos, no se olviden nunca, es la constitución política, con rango superior al resto de las normas jurídicas, fundamentando, según el normativismo, todo el ordenamiento jurídico. Incluye el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos, también delimitando los poderes e instituciones de la organización política. A ver, aquí nos dicen muchas cosas. La constitución política, ¿qué es la ley fundamental de un Estado? ¿No? ¿Qué establece la separación de poderes? ¿De dónde surge? De un poder constituyente que crea poderes constituidos. Profe, ¿y cuáles son los poderes constituidos? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, por ejemplo, ¿no? Los poderes constituidos es los que están establecidos, las instituciones establecidas. Y la que los crea se llama poder constituyente, ¿ya? Eh, y es la norma suprema o la ley fundamental que a partir de ella, ¿no? A partir de ella se desprenden todas las demás normas que conforman el llamado ordenamiento jurídico. También la constitución, ¿no? La constitución moderna de los países modernos incluye derechos fundamentales, eso ya lo vimos ya, nosotros está en el artículo 2 de la constitución del 93, derechos fundamentales que fueron proclamados universalmente en el año 1948, derechos y libertades de los ciudadanos. Todo eso es la Constitución, muchachos, por eso es el documento más importante de un Estado, ¿no? De un Estado moderno. Ya no todos los países tienen Constitución, sino solamente los Estados modernos, ya los Estados que se rigen por esta Carta Magna, que limita poderes, que establece poderes, que nos dice sobre la estructura de un Estado. Eso es la Constitución política, muchachos. ¿Con qué otros nombres yo conozco a esta Constitución? Por ejemplo, la Carta Magna, ley de leyes, madre ley, norma suprema, ley fundamental, norma jurídica de mayor jerarquía. ¿Recuerdas tú la clase de norma jurídica? Hay diferentes jerarquías, ¿no? Nivel constitucional, nivel legal, nivel reglamentario, nivel de las resoluciones y nivel de interés particular. Arriba, ¿quién está? El nivel constitucional. ¿Quién está ahí, profe? La Constitución política. Por eso se llama así, nivel constitucional. ¿Por qué se llama Carta Magna? Se llama Carta Magna por, bueno, el nombre derivado de la Carta Magna inglesa del año 1215. Ley de leyes, ¿no? Existen un montón de leyes en un estado, pero la ley de todas esas leyes, ¿no? La más importante es como decir rey de reyes, ¿no? Va a ser la constitución política. Madre ley, porque de ella nacen todas las demás leyes. Norma suprema, que sería lo mismo que norma jurídica de mayor jerarquía. Ley fundamental, porque esta ley, ¿no? La constitución política, nos dice cómo está estructurado un Estado, ¿no? Prácticamente sería como la partida de nacimiento de un Estado, algo parecido. Profe, ¿qué es poder constituyente y qué es poder constituido? Aquí está, mira, que tenemos un resumen. Poder constituyente es un poder originario. Poder constituido es un poder derivado. ¿Derivado de dónde? Del poder constituyente. El constituyente es originario, el constituido es el derivado. El constituyente crea el orden jurídico. Crea, es el creador. El constituyente es como el generador, la génesis, el Dios, ponle, ¿no? El poder constituido es lo existente, lo que ha sido creado, lo que ha sido derivado. Poder constituyente, en principio, es un poder ilimitado. ¿Ya? Su función es dar
su constitución, ¿no? O dar una constitución. El poder constituyente no gobierna, solamente crea todas las instituciones, crea todos los poderes constituidos, todos los organismos, todos los documentos. Eso es el poder constituyente, el creador. El poder constituido, dice, se derivan de la Constitución, se originan por el poder constituyente. Son limitados, no pueden actuar más allá del marco al cual se contemple, ¿no? Tienen múltiples funciones. Claro, estas funciones han sido dadas por el poder constituyente. El poder constituyente es el que los ha creado y ha dicho qué tiene que hacer. Están creados precisamente para gobernar. Ya, el poder constituido es lo establecido y el poder constituyente es el que genera todo lo establecido, muchachos. Concepto de poder constituyente. Ninguna manifestación de la cultura puede prescindir de un creador. Ahí está, ¿viste, no? El constituyente es el creador. La sola presencia de la constitución política, configuradora del Estado y del derecho, nos hace presumir la existencia de una fuerza capaz de haberla estructurado. Es decir, antes del Estado, antes del documento constitución política, ha habido un creador, y ese creador se llama poder constituyente. Dice, la existencia de una fuerza capaz de haberla estructurado. A esa maravillosa potencia generadora de la Carta Fundamental la denominamos poder constituyente. Se trata pues de una capacidad extraordinaria que tiene el pueblo para darse una constitución y con ella instaurar el Estado, las leyes, las autoridades y el gobierno que convenga a sus intereses. El poder constituyente, ¿dónde reside? En el pueblo, muchachos. No se olviden de eso nunca, ¿ya? ¿En dónde reside el poder constituyente? En el pueblo. Profe, ¿y cómo se puede reunir el pueblo para ejercer este poder constituyente? De dos formas, mediante un Congreso Constituyente o mediante una Asamblea Constituyente. Congreso Constituyente son aquellos congresos o parlamentos que han sido electos por voto popular con el mandato especial de ejercer el poder constituyente originario. ¿Cuál es el poder constituyente originario? Elaborar una constitución, además de su función legislativa habitual. A ver, el Congreso tiene dos funciones. Primera función, la elemental, la original, elaborar una constitución. Segunda función, ya no elaborar constitución, porque ya ha sido elaborada, sino ahora elaborar leyes. Y ya no se va a llamar Congreso Constituyente, sino se va a llamar Congreso Legislativo. Cambia de nombre. Dos funciones. Uno, elaborar la constitución y luego seguir funcionando, seguir reunidos, pero para elaborar leyes. Y cambia de nombre a Congreso Legislativo. La Asamblea, en cambio, la Asamblea tiene una sola función. La Asamblea tiene la única función de elaborar una constitución. Una vez elaborada esa constitución, se disuelve, cada uno se va a su casa. Ya, a ver, ¿qué dice? Es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular, con el único fin de discutir y diseñar un nuevo texto y orden constitucional. Y no para ejercer facultades legislativas. Es decir, ya no va a ser leyes, sino ha elaborado la Constitución y luego se disuelve. Una función nada más, la Asamblea. En cambio, el Congreso, dos funciones. El Congreso, elaborar la Constitución y luego funcionar como Congreso Legislativo. Ya, eso es Congreso Constituyente. Ejemplo, el CCD, Congreso Constituyente Democrático de 1992. Luego del autogolpe de Fujimori convoca este CCD para elaborar la Constitución del 93. Profe, elaborada la Constitución del 93, ¿ese CCD se disolvió? No, cambió de nombre y siguió funcionando como Congreso Legislativo. Ejemplo de Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente del año 1979 presidida por Víctor Raúl Aya de la Torre, que elaboró la Constitución de 1979 y luego se disolvió, cada uno a su casa. Ahí acaba su función. Muy bien, muchachos, nos quedamos aquí. Espero que se haya entendido. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao.